de esta conferencia, como se ve en el letrero, razones para ser católico. Pero primero voy a hablar razones para ser creyente, después razones para ser cristiano y finalmente razones para ser católico. Somos creyentes, cristianos y católicos. ¿Por qué somos creyentes y no somos ateos? Porque tenemos sentido común. Fijaros qué sencillo. Tenemos sentido común. Porque dice la Biblia que el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Y yo no quiero ser necio. Y como no quiero ser necio, creo en Dios. ¿Y por qué dice la Biblia que el que viendo la naturaleza no cree en Dios es un necio? ¿Cómo me explicas las maravillas de la naturaleza sin Dios? ¿Cómo me explicas? La naturaleza está llena de maravillas. Maravillas que el hombre imita para la técnica y para el progreso. Isaac Peral inventa el submarino, que hace copia de los peces. Los hermanos Wright inventan el avión, que hacen, copian de los pájaros. Los japoneses hacen unas máquinas fotográficas maravillosas. ¿Qué hacen? Copian del ojo humano. Y así sucesivamente. El hombre copia de la naturaleza las maravillas de la naturaleza. Y por eso decimos, cuando viendo la naturaleza ignoras a Dios, eres un necio. ¿Tú qué te has creído? ¿Que todas estas maravillas que tiene la naturaleza se han hecho solas? Tú eres idiota. De manera que un día vas de excursión y en el campo te encuentras, qué sé yo, pues eso, una cámara fotográfica en el suelo. ¡Hombre! ¡Qué casualidad! ¡Mira lo que ha salido aquí! ¡Solito! ¿Tú eres idiota? Esa cámara se la ha caído a alguien. Esa cámara la ha perdido a alguien. Pero esa cámara fotográfica no ha salido por casualidad, por generación espontánea. Absurdo. Donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia detrás. En la naturaleza vemos una técnica maravillosa, hay una inteligencia que ha hecho las maravillas de la naturaleza. Y esa inteligencia es la inteligencia de Dios. Vamos a ver con brevedad, porque quiero decir muchas cosas, algunas de las maravillas de la naturaleza. Primero, la maravilla del cosmos. El cosmos es maravilloso. Se me están ocurriendo decir muchas cosas, pero porque al final quiero dejar un tiempo para preguntas. Vamos a ver si soy capaz. Pero el cosmos es maravilloso. Os doy solo un ejemplo. Es que me voy a alargar, pero el tamaño de las estrellas es que no tenéis idea. La Tierra tiene 40.000 kilómetros de perímetro. En el Sol caben 1.300.000 tierras. Y la estrella Tares es 1.200 veces mayor que el Sol. No tienes idea los tamaños de las estrellas. Y te pongo un ejemplo. Entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 300 millones de kilómetros.
300 millones de kilómetros, el diámetro de la Tierra. La Tierra tarda un año en dar la vuelta a su órbita, a 100.000 kilómetros por hora, tarda un año. Eso es una órbita de 300 millones de kilómetros. Pues esos 300 millones de kilómetros son el radio de la estrella Antares. Pero qué tamaño las estrellas, qué velocidades de las estrellas. Hay estrellas que van a cientos de mil kilómetros por segundo. Bueno, etcétera, no quiero decir más cosas. El cosmos es maravilloso, maravilloso. Y todo se mueve según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler no hacen las leyes. Las leyes estaban en el cosmos antes que nacieran Newton y Kepler. Leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Retumba mucho esto, ¿eh? No sé, ¿entendéis bien? ¿Se entiende mal? Que bajen el volumen, esto retumba. Que bajen el volumen. Esto es, hay una resonancia enorme y se oye mal. Lo que estaba diciendo, que en el espacio todo se mueve según leyes matemáticas. El hombre ha ido a la Luna gracias a leyes matemáticas. Dijo Borman desde la Luna, el hombre ha llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre, a base de matemáticas. El Apolo 11, que fue a la Luna, fue llevado por el cohete Saturno. El cohete Saturno tenía 100 metros de altura, pero todo era combustible para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Pero una vez que sale, que gasta el combustible, suelta. Habéis visto por televisión de cuando en cuando una llamarada ha soltado un cuerpo, ha gastado el combustible. Pero el combustible del Saturno es para escapar del campo gravitatorio de la Tierra que atrae. Pero una vez que salen del campo gravitatorio, por el espacio, se vuela a base de matemáticas. A base de matemáticas. Hay que calcular todo. A lo que voy. Quiero terminar. Quiero hablar de otras cosas. Es decir, en el cosmos, las estrellas o las naves se mueven a base de matemáticas. Leyes matemáticas en el cosmos, porque el autor del cosmos es un gran matemático. Segundo, hay leyes físico-químicas en la naturaleza. La hoja verde, que seca, la trituras y la conviertes en polvo, la hoja verde es una fábrica de oxígeno, es un laboratorio de química. La hoja verde coge el anhídrido carbónico y lo transforma en oxígeno. Y gracias a las zonas verdes no nos asfixiamos. Si las plantas no repusieran el oxígeno que gastamos, pues la humanidad había agotado el oxígeno de la atmósfera y moría por asfixia. Y la hoja verde repone el oxígeno que gastamos al respirar, cambiando el anhídrido carbónico en oxígeno. La hoja verde es una maravilla, un laboratorio de química. Unos técnicos españoles en Sevilla han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde. Pero a esto voy. Hay unas leyes en la hoja verde. Hay unas leyes que cambian el anhídrido carbónico en oxígeno. Leyes físico-químicas, leyes biológicas que rigen la evolución de la vida, las maravillas de la herencia. Qué maravilla que este niño
pues sale, qué sé yo, con la cara de su madre y el genio de su padre. La herencia, hay leyes que se estudian y se sabe por qué la herencia. La vida es una maravilla. Repito otra vez, no puedo decir todo lo que se me ocurre, pero voy a poner un ejemplo maravilloso. ¿Habéis pensado alguna vez las maravillas del huevo de gallina? ¡Una maravilla! Un huevo de gallina lo parto en el plato para hacerme una tortilla a la española. Aquí llamáis tortilla a una cosa de maíz. Omelette, creo que decís aquí, ¿no? Una omelette, eso es. Pues parto el huevo en un plato, un poco de yema, un poco de clara, lo bato para hacer una omelette. ¿Ven? Si ese huevo, en lugar de partirlo y batirlo, lo mete en una incubadora, 40, no sé cuántos días, 100, no me acuerdo, 100 días, lo que sea, a 40 grados centígrados, ¡sale un pollito! ¡Calentando el huevo! Menudo talento el que inventó el huevo. Dime tú, el huevo que tienes en el plato, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? ¿Y las plumitas? ¿Dónde está el huevo del plato? Lo calientas y sale un pollito, con el pico, los ojitos, la patita, calentándolo. A ver, ese ateo que no cree en Dios, explícame lo del huevo. Es que la naturaleza es maravillosa. Es maravillosa. Y podría decir muchas más cosas, pero creo que es suficiente para que quede claro que la naturaleza es obra de un ser muy inteligente, muy superior a la inteligencia del hombre. Y ese ser tan inteligente, autor de la naturaleza, ese es Dios. Y por eso, el que no cree en Dios y se cree que esas maravillas de la vida han sido por casualidad, dice la Biblia, es un necio. Yo no quiero ser necio y por eso creo en Dios. Segundo, soy cristiano. Soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo que Cristo es Dios. Hay creyentes que no son cristianos. Los árabes, o mejor dicho, los musulmanes, son creyentes. Alá, el Dios de los musulmanes, es nuestro Dios, el Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. Para ellos Cristo es un profeta, no es Dios. Para nosotros cristianos, Cristo es Dios. Los hebreos, los judíos, son creyentes. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios, es Dios creador. Los judíos son creyentes, pero no son cristianos. Para ellos Jesús fue un hombre más, un hombre de la historia, pero no creen que Jesús sea Dios. Nosotros creemos que Cristo es Dios. ¿Y por qué creemos que Cristo es Dios? Por dos cosas. Primero, porque Él lo dijo. Y segundo, porque Él lo probó. Primero, Él lo dijo. Cristo dijo muchas veces: yo no soy de este mundo, antes que el mundo existiera, existía yo, el Padre y yo somos una misma cosa. Cristo muchas veces dijo que Él era Dios, y sobre todo lo dijo
en un momento trascendental donde se jugó la vida, delante de Caifás, cuando está Cristo maniatado, rodeado del Sanedrín, y a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados, y entonces, como le fallan los falsos testigos, se encara con Cristo. Dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es un giro, es un modo de hablar que significa así es como tú dices. En castellano decimos, en español, hombre, es verdad, tienes razón, tú lo has dicho, así es como tú dices, es verdad, sí señor, tú lo has dicho, así es. ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, así es como tú has dicho. Y Caifás, ya, reo es de muerte, ha blasfemado. Claro, dárselas de Dios, si no fuera verdad, era una blasfemia. Como era verdad, no era blasfemia. Pero como Caifás no creía lo que Cristo dijo, ha blasfemado, reo es de muerte. Cristo afirmó que Él era Dios. Y segundo, lo demostró con sus obras, con sus milagros. Nadie puede hacer milagros más que Dios. ¿Qué es un milagro? Un rompimiento de las leyes de la naturaleza. El único que puede romper las leyes de la naturaleza es Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza. El hombre no puede romper la ley de la naturaleza. Dios sí, porque es el autor. Si en un milagro hay un rompimiento de una ley de la naturaleza, ahí está el dedo de Dios, ahí está la firma de Dios. Solo Dios puede romper las leyes de la naturaleza. Y los hombres, cuando han hecho milagros, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Está el paralítico en el templo pidiendo limosna. Pasa San Pedro y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y el paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero Jesús hacía los milagros en nombre propio. Jesús le dice al viento, yo te lo digo, detente, y el viento se calma. Jesús le dice al mar, yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Y Cristo le dice a un muerto, yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro está en estado de putrefacción. Lázaro apesta porque está podrido. Marta, delicada como mujer, cuando Cristo dice, quitad la piedra, dice Marta, Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios, quitad la piedra. Ya un muerto que lleva 4 días enterrado, un muerto en estado de descomposición, un muerto que apesta porque está podrido, Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. Eso no lo hace nadie más que Dios. Y Cristo hace esto para demostrar que es Dios. Los hombres no podemos resucitar un muerto. A mí me traen un ahogado, un recién ahogado, le hago respiración artificial, lo reanimo. No estaba muerto, muerte aparente, no muerte real. Parecía muerto, no estaba muerto. Pero a mí me traen un hombre que lleva 4 días en el fondo del agua, viene hinchado porque está podrido, echando porquería por las narices,
Venga, haz de respiración artificial, hombre, a ver qué pasa. La putrefacción del cadáver es la señal más cierta de la muerte real. Nunca un cuerpo en putrefacción ha podido volver a la vida. A veces, después de un electroencefalograma plano, parece que ha habido recuperación. Muerte aparente, no muerte real. Pero un cadáver en estado de descomposición, lo saben los médicos, es la señal más cierta de muerte real, irrecuperable. Lázaro podrido, Lázaro en el fondo, en su tumba, en estado de putrefacción, Cristo de una voz, me lo pone en pie y me lo vuelvo a la vida. Y esto lo ha hecho para demostrar que es Dios. Pero, fijaros, esto es muy importante, muy importante. ¡Qué misterio el corazón humano! Cuando uno no quiere, no se convence de la verdad más clara, porque la voluntad no le deja aceptar la razón. Y hay gente donde las pasiones le privan de razonar. Los fariseos han visto a Lázaro resucitado. Y cuando ven a Lázaro resucitado, no dicen, no, no es Lázaro, es uno que se le parece. No dicen eso, saben que es Lázaro. No dicen, no, estaba dormido, no estaba muerto. No dicen eso, sabían que apestaba. ¿Y qué hacen los fariseos? En lugar de creer en Cristo que resucita a un muerto, ¿qué dicen? Tenemos que quitarle del medio, porque con estas cosas se lleva al pueblo detrás. Han visto el milagro y no creen, no quieren creer. Y cuando uno no quiere, ya puedes encender las luces. Él cierra los ojos y dirá que lo ve. Por muchas luces que enciendas, si él no quiere, cerrará los ojos y dirá que lo ve. Las pasiones ciegan la razón. La pasión no deja pensar. Y por muchas razones que des, si el otro no quiere, dirá que no valen. No porque no haya luz, porque él cierra los ojos, porque no quiere ver. Los fariseos reconocen que Cristo resucitó a Lázaro y no creen, deciden matarle, porque con estas cosas se lleva al pueblo detrás. Cristo afirmó que Él era Dios y demostró con sus obras los milagros que Él era Dios. Y todo esto lo sabemos por los santos evangelios, el mejor libro de la historia de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los santos evangelios hablan de la historia de Cristo, testigos que conocieron los hechos que relatan, y para testigos que conocían los hechos que allí se relatan. Primero por testigos que estaban allí delante. Cuento una anécdota. Vamos, a ver si... En España, yo di una vez conferencias en Palma de Mallorca y me enseñaron una bahía y un monumento en la bahía de Santa Ponsa, donde conmemora la llegada de Jaime I el Conquistador en 1224, que es un monumento. Y te cuentan que la escuadra de Jaime I el Conquistador hubo un temporal
el temporal desarticuló la escuadra y Jaime I el Conquistador se refugió en esa bahía de Santa Ponsa. Un monumento 1224, creo que es. Vale, será verdad. Pero ¿cómo va a ser para mí del mismo valor ese monumento que me habla de un acontecimiento del año 1200, que cuando unos marinos, hablo yo a bordo del buque de guerra, y me cuentan un naufragio que ellos sufrieron? Ellos son supervivientes de un naufragio. Cuando a mí los supervivientes de un naufragio me cuentan el naufragio, tiene más valor que un monumento que me conmemora el desembarco en 1200, etc. Cuando una cosa te la cuenta un testigo presencial, tiene mucho más valor que los papeles de un archivo. Los evangelios los escriben gente que estaba delante. Dice San Juan: lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. San Juan estaba delante, era testigo presencial, cuentan lo que vio y lo que oyó. Un documento escrito por un testigo tiene mucho más valor que un documento histórico. Segundo, se escribe para testigos que conocían los hechos. Cuando yo escribo un relato para un auditorio, para un público, para un lector que conoce el hecho, o digo la verdad o me rechaza mi escrito. Evidente. Los evangelios se escriben para una generación que conocía los hechos y aceptaban los hechos. No hay ningún documento que rechace los evangelios. Y ahora hablaré la cantidad de copias que tenemos de los santos evangelios. Pero esto no es fácil. Nadie se convence de lo que no quiere. Y nadie escucha lo que no quiere. Y si no quiere, pues no hay nada que hacer. Pedirle a Dios que le cambie la actitud. Ahora, yo sí uso mucho argumentos naturales que apoyan las razones morales de la Iglesia. Y voy a decir una cosa que a estos jovencitos les puede venir muy bien. La Iglesia, porque sigue la doctrina de Cristo, dice: juventud pura hasta el matrimonio y matrimonio fiel hasta la muerte. Juventud pura hasta el matrimonio. Y ahora, los que hacen negocio vendiendo preservativos, no te prives de lo que te gusta, póntelo y pónselo, sexo seguro, tranquilo, haz lo que te gusta. Mentira. Sexo seguro, mentira. El preservativo no evita el SIDA. Y esto lo dicen los técnicos. Mirado la goma al microscopio, los poros de la goma son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. Y el virus del SIDA se cuela por los poros de la goma como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Póntelo, pónselo, sexo seguro, mentira. Mentira. Y en el libro, que hablo del SIDA, muchas páginas, pongo sexólogos que han tratado enfermos de SIDA que habían usado preservativo. El remedio, como me decía un médico, es una tela de araña. Pero decir sexo seguro con preservativo, mentira, mentira. Por lo tanto, primero, si eres católico,
sé moral. Juventud pura hasta el matrimonio. Y matrimonio fiel hasta la muerte. Y si no te interesa el argumento religioso, agárrate al higiénico. Agárrate al higiénico. Porque eso de jugar con el sexo es una barbaridad. Y si tú no haces caso a la Iglesia, antes o después te llevas el SIDA. Una anécdota. Propaganda japonesa contra el SIDA. Muchacha, ¿tú sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo, te acuestas también con todas las muchachas que se han acostado con ese amigo? Y con todos los amigos de esas muchachas que se han acostado con ellas. Si uno de ellos tenía SIDA, tú te llevas el SIDA. Que te enteres. Haz caso a la Iglesia, juventud pura hasta el matrimonio. Y si no quieres hacer caso a la Iglesia, agárrate a las razones higiénicas. Si no quieres SIDA, pureza hasta el matrimonio. Y esto no creáis que es una cosa del otro mundo. Hay mucha juventud pura. También hay mucha juventud sinvergüenza, también. Pero hay mucha juventud pura. Y termino con otra anécdota. Hace una semana, en España, en un debate televisivo, hablábamos de esto, del sexo en la juventud. Naturalmente, había enfrente un equipo de sexo libre. Y en mi equipo éramos juventud pura hasta el matrimonio. Pues un muchacho universitario de, no sé, 22, 23 años, dijo en televisión: mi novia y yo tenemos el propósito de llegar vírgenes al matrimonio. Lo dijo un universitario, lo dijo en televisión. Mi novia y yo tenemos el propósito de llegar vírgenes al matrimonio. ¿Que hay juventud pura? ¡Claro que hay juventud pura! Ahora, también hay mucha juventud sinvergüenza, también. Pero la Iglesia, juventud pura hasta el matrimonio. No te valen los argumentos religiosos, agárrate a los higiénicos. Y si no, antes o después terminarás una piltrafa humana por culpa del SIDA. Otra cosa. Pues si la única religión verdadera es la católica, todas las demás son falsas. Punto. No hay más que decir. Buda no pretendía ser Dios. Confucio no pretendía ser Dios. Mahoma no pretendía ser Dios. Mucho menos Lutero. El único Dios fundador de una iglesia es Jesucristo. Y fundó la católica. Y fuera de la católica no hay ninguna verdadera. Todas falsas, fundadas por hombres, ya lo he dicho, todas. Buda, Confucio, Mahoma, Lutero, Smith, Russell, todas fundadas por hombres. La única fundada por Dios es la católica. La última pregunta, que me tengo que ir a decir misa muy lejos. Y se me ocurre, podía haberlo preparado aquí, pero no he preparado. Allí se me ocurrió. Y digo esto a los 1000 obreros de Talleres Vulcano en el muelle de Barcelona. Digo esto. Bueno, habían jugado al fútbol el domingo anterior el Español y el Barcelona, rivales en primera división. Habían jugado el domingo, y yo hablo un martes, y ganó el Barcelona, creo que 3-2. El Barcelona gana al Español 3-2 el domingo, y yo hablo el martes. Y le digo a aquellos 1000 obreros: si yo escribo la crónica del partido del domingo y digo que el Español le metió
5-0 al Barcelona, un rugido salió de aquella masa, un rugido, porque 1000 hombres haciendo un comentario. ¿Qué ha dicho el cura? Que ganó el Español, si ganó el Barcelona, si fueron 3-2, si yo estuve en el partido, si lo oí por la radio. Cada uno dijo una cosa, pero 1000 hombres haciendo comentarios, salió un rugido. Digo, basta, basta. ¿Os dais cuenta? Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Si yo os digo que ganó el Español 5-0, la que se arma. Los evangelios se escriben para gente que conocía los hechos, había estado delante de los hechos. Y cuando leen el evangelio, no hay un documento que rechace los evangelios. Al revés, los copiaban con tanto cariño y tanto interés que hoy tenemos de los evangelios más copias que de ningún otro libro de aquel tiempo. Copias. Originales no. No hay originales. Ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Porque entonces no había papel. Se escribía en papiro. Unas hojas alargadas se secaban y se enrollaban en cilindros, papiros. Material deleznable, y se han perdido los originales. Tenemos copias, pero el número de copias que tenemos de los evangelios superan descomunalmente a todas las copias de los libros de aquel tiempo. Por eso dice Streeter, crítico inglés, los evangelios tienen la postura más privilegiada de todos los libros de aquel tiempo. Por eso, y ahora digo yo, el que no quiera en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. No tiene derecho. ¿Con qué derecho crees en el libro de la Guerra de las Galias de Julio César? ¿O en el Anábasis de Jenofonte si no crees en el Evangelio? Si las copias que tenemos de la Guerra de las Galias de Julio César o del Anábasis de Jenofonte son muy inferiores a los evangelios. Si no crees en el evangelio, no tienes derecho a saber quién fue ni Julio César, ni Alejandro Magno, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerjes. No sabes nada, no tienes derecho. Y si eres un hombre culto y sabes quién fue Julio César y Alejandro Magno y Ciro y Darío y Artajerjes, tienes que aceptar el evangelio, porque las copias que tenemos de los evangelios superan descomunalmente a todas las copias de aquel tiempo. Por lo tanto, esto quiero decir, que quede claro, los evangelios dignos de crédito por los documentos que tenemos. No podemos dudar de los evangelios. Los evangelios nos dicen que Cristo afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Por lo tanto, yo creo que Cristo es Dios. Pero no solo soy creyente y cristiano, además soy católico. Hay cristianos que no son católicos. Todos los protestantes son cristianos. Hay más de 1000 sectas protestantes en el mundo. Más de 1000. Hay un libro, bueno, hay muchos. Tengo uno de Crivelli, se llama Diccionarios de sectas protestantes. Hay más de 1000 sectas protestantes por el mundo. Pero todas las sectas protestantes fundadas por hombres, todas. Sabemos quién, cuándo y dónde. Os voy a citar, aunque tenía más mi libro para salvarte, donde he puesto todo lo que sé
Lo podéis comprar, bueno, lo podéis comprar. Lo podéis leer gratis en internet. Pero en fin, si alguien lo quiere comprar, ahí fuera lo tiene y yo se lo firmo después. Había pensado leer muchas más cosas, pero por brevedad he prescindido, pero sí os voy a leer, no todas, son más de 1000, pero algunas iglesias protestantes, todas fundadas por hombres, todas. Sabemos quién y cuándo y dónde. Luteranos, de Lutero, son de 1517. Anglicanos, de Enrique VIII en Inglaterra, 1534. Bautistas, en Ámsterdam, Juan Smith, 1605. Metodistas, en Oxford, de Wesley, 1739. Mormones, Estados Unidos, José Smith, 1830. Adventistas, Estados Unidos, William Miller, 1860. Testigos de Jehová, Estados Unidos, Russell, 1879. Todas las iglesias protestantes, todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Cristo solo fundó una iglesia, en San Pedro. Y hoy en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma. Otra ciudadana, no voy a leer. Aquí he puesto la lista de los papas, más de 260 papas, desde San Pedro a Benedicto XVI. La lista de los papas, el nombre de cada uno, los años que gobernó, etcétera, etcétera. Aquí está. Bueno, no la encuentro, pero en fin, aquí está. Tiene varias páginas. Lista de todos los papas desde San Pedro a Benedicto XVI. El nombre de cada uno y los años que gobernó. Hoy en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma. El que quiere estar en la iglesia fundada por Cristo, tiene que estar en la iglesia católica, la única fundada por Cristo. Y todas las demás iglesias protestantes fundadas por hombres, todas. Cristo funda su iglesia en Pedro. Cristo llama a Pedro y dice, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. En español, Pedro y piedra son dos palabras parecidas, pero en arameo, que hablaba Jesús, es la misma palabra, Kefa. Kefa significa Pedro y significa piedra. Cristo hace un juego de palabras y dice a Pedro, tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta Kefa, piedra, edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro. Y por lo tanto, la única iglesia fundada por Cristo, la católica, fundada en San Pedro. Y el Papa de Roma, el único legítimo sucesor de San Pedro. Pero además, esto es muy bonito, y además, no solo por la historia tenemos la colección de los 265 que son papas, es que además, yo he estado en Roma para hacer esto, he hecho un vídeo o un DVD, hoy lo he pasado a DVD. Los arqueólogos han descubierto la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro. Yo he estado en Roma, he hablado con los arqueólogos, muy bonito. Esto tiene dos fases. En tiempos de Pío XII, dos padres jesuitas, Kirschbaum y Ferrua, y dos arqueólogos, Getty y Jossi, italianos, encontraron la tumba de San Pedro. Está en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana.
Y después, en tiempo de Pablo VI, Margarita Guarducci, directora de arqueología del Estado italiano, etcétera, etcétera, tengo que abreviar, ha encontrado los huesos de San Pedro. Y yo estuve 6 horas con Margarita Guarducci para hacer esto y le pregunté, ¿qué porcentaje tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me contesta Margarita Guarducci, el 100%. Para una arqueóloga, el 100% de seguridad es que esos huesos son de San Pedro. ¿Y dónde están esos huesos? Debajo del altar papal. Debajo del altar papal. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro y sobre los huesos de Pedro. Hay continuidad local desde San Pedro, que está allá abajo, al Papa de Roma, que dice misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. No solo la historia, la lista de los 265 papas, la arqueología encuentra a San Pedro debajo del altar papal. Es una confirmación de que la única iglesia fundada por Cristo es la católica. Por eso, si nosotros queremos estar en la iglesia de Cristo y no en la iglesia que fundó un hombre, tenemos que estar en la iglesia católica, la única en el mundo descendiente de la fundada por Cristo en San Pedro. Pues demos gracias a Dios de estar en esta iglesia, la única fundada por Cristo, y pidámosle a Dios que nos conceda la gracia inmensa de vivir en esta iglesia y morir en esta iglesia, porque esto será prenda de nuestra salvación eterna. Pues dicho esto, por mí, mientras el director no diga otra cosa, por mí podríamos pasar a las preguntas. Como estoy sordo como una tapia, amablemente debía de transmitirme la pregunta, porque yo no me voy a enterar, pero si él dispone, pues que alguien pregunte si quiere y yo con mucho gusto contesto si me comunican cuál es la pregunta. Pues ya, muchas gracias. Adiós.